Ok, listo. Hola, Listo, ¿cómo listo. Ahora sí. están? Listo, ok. Bueno, mi gente, buenas noches para todos y para todas. Estamos aquí hoy, jueves, después de 9 de la noche, para tocar un tema muy importante y hacerles una invitación a todas las personas que nos van a escuchar, que nos van a ver. En este momento, en La Guajira, precisamente en Riohacha, la capital del departamento de La Guajira, desde el día 1 de julio, 9 jóvenes estudiantes del departamento, de distintos municipios de Uribia, de Riohacha, de distintos municipios, de una importante decisión. Y esa decisión fue hacer una huelga de hambre. Ahora la pregunta, ¿por qué? Primero, ¿quiénes? Fueron 9 jóvenes que ustedes los están viendo allí. Están en este momento en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Riohacha, desde el 1 de julio, haciendo una huelga de hambre. En un escrito que salió publicado hoy yo mencionaba que la huelga de hambre tal vez es el nivel más alto en cuanto a las manifestaciones de protesta que puede hacer una persona. Y estos 9 jóvenes tomaron esa decisión y ahorita le vamos a contar por qué tomaron esa decisión. Para nadie es un secreto la realidad que vive el departamento de La Guajira. Muchos la han conocido a través de los medios de comunicación, a través de lo que muestran los medios de comunicación, que tal vez se quedan cortos al mostrar la verdadera realidad que se vive en las comunidades indígenas, en las comunidades afro y las comunidades que están presentes en el territorio del departamento de La Guajira. Un territorio que tal vez a través de los medios de comunicación no se alcanza a mostrar que no tenemos agua potable, que muchos niños y niñas siguen muriendo de física hambre y que precisamente la lista de todo como lo ha mencionado la Corte Constitucional a través de la sentencia T-302 del 2017, donde menciona que hay un listado de cosas inconstitucionales que hay que cumplir y que tiene la responsabilidad del gobierno nacional, el gobierno departamental, todos los gobiernos locales, de hacer el cumplimiento de esa sentencia. Prácticamente esa sentencia compila todo lo que hace parte también de los requerimientos de todas estas listas de peticiones que han hecho estos jóvenes y que precisamente ellos tomaron la decisión de hacer una huelga de hambre, que tal vez en América Latina hay que ser muy valiente para tomar primero esa decisión. Segundo, la valentía se suma también a tal vez ese momento de inconformidad donde ya no se sabe qué más hacer, ni cómo más llamar la atención del gobierno para que haya un diálogo genuino con la juventud, con todos los sectores sociales en el departamento de La Guajira y se haga cumplimiento de lo que tenemos derecho y que ya paren la lista de esas estadísticas tan macabras de niños, de más de 5.000 niños y niñas que han fallecido por física hambre, por no tener acceso a agua potable, por no tener una seguridad alimentaria, por no tener acceso a una educación de calidad, a un sistema de salud que garantice también la vida. Y aquí yo no vengo a hablar, vengo a escuchar también, y a ustedes también van a tener la oportunidad de escuchar la voz de estos jóvenes, y también me acompaña Kathleen McDaniel, que es un joven líder de la ciudad de Riohacha, empoderado y conocedor también de toda la realidad que se vive en el departamento de La Guajira, y no solamente que conozcan, sino que también desde hace muchos años se han venido haciendo acciones para poder hacer y aportar un granito de arena a calmar todo esto que vive en La Guajira. Así que, muchachos, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Quiero que se presenten porque todas las personas que están conectadas merecen conocer sus nombres, los nombres de los 9 jóvenes que en este momento están liderando esta huelga de hambre, no por un guajiro o por una guajira, por todos los guajiros y por todo el territorio que merece y que tiene la responsabilidad también de respaldar esta oportunidad. Buenas noches, Luis Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Primeria. Buenas noches, Kathleen. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros que estamos en esta tarea de la huelga y después pues vamos a ir contando, como retroalimentando en feedback, ustedes y entre todos pues vamos a opinar. Empezamos con Emanuel.
Hola, buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Emmanuel y hago parte de este equipo de luchadores que está luchando por cada uno de los guajiros. Buenas noches, soy Yarley Molina y hago parte de estos 9 que estamos en resistencia y sé que con el pasar del tiempo vamos a hacer más. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jefferson y aquí estaremos en resistencia hasta que la dignidad se vuelva costumbre aquí en La Guajira. Buenas noches, soy Isaac González y aquí estamos hasta que la dignidad se nos vuelva costumbre. Buenas noches a todos, mi nombre es Beatriz Salas y aquí hago parte también de los 9 jóvenes que estamos en resistencia en el Parque Simón Bolívar. Buenas noches, yo soy DJ Alfa, también hago integrante, soy de los 9 jóvenes que están aquí dando su vida por una gran lucha. Buenas noches, mi nombre es Límbano Díaz Hernández, miembro de los jóvenes que vinimos aquí a recuperar el futuro de nuestro departamento y de nuestras familias y de la sociedad guajira. Bueno, buenas noches, yo soy Luis Fernando, ya nos conocemos, entonces, pues, no sé, qué podríamos como empezar a conversar y a dialogar y entre todos acá miramos la manera de responder. Bueno, Kathleen, buenas noches para ti también. Buenas noches primero, buenas noches, héroes, porque ese es el calificativo que se merecen estos muchachos, héroes, sobre todo porque han hecho algo que muchos con los que me he reunido hemos aceptado que no habíamos tenido los pantalones para hacerlo. No lo hubiese podido, o sea, los de mi generación y las generaciones anteriores no hubiésemos tenido no tuvimos el coraje para hacerlo. Y por eso, y por muchas cosas más que hoy vamos a escuchar, estos muchachos son héroes. Pero me gustaría primero, como para hacer una introducción a este diálogo que vamos a tener hoy con los chicos, me gustaría hacer como una remembranza de un trino que hice en la mañana de hoy. Adelante, Kathleen. Un trino que me salió del corazón porque hoy en la mañana, primero comentarles que estos chicos, para los que acaban de llegar, están en huelga desde el 1 de julio, el mismo día que desafortunadamente el gobernador electo por los guajiros fue destituido. Ese mismo día las y los jóvenes se alzaron conciencialmente en huelga de hambre, o sea, son unas conciencias, y ese mismo día estuvo aquí el presidente Duque. Pero ese mismo día la Guajira cumplió 50 años. Estuvo en la Guajira, y ese mismo día se juntaron los astros, como dicen las personas que son muy allegadas al tema de los astros y de los augurios. Bueno, yo en mi trino más o menos decía que hace mucho tiempo en Riohacha, de pronto no lo dije en el trino porque mucha gente no iba a sentir la referencia, pero como estamos entre guajiros lo voy a decir. No sé si ustedes se acuerdan que hace muchos años por la calle La Virgencita, ahí había unas aguas hervidas y yo tenía un amigo que vivía por ahí y yo un día fui a visitarlo y yo me quedé impresionado por ese olor nauseabundo que respiraban las personas que vivían allí. Y yo le pregunté a mi amigo, oye, ¿a ti no te molesta este olor? Y él me dijo, no, ya yo me acostumbré, es más, ya ni lo siento. Y yo traía ese recuerdo de esa experiencia que tuve con mi amigo, y algo muy similar nos está pasando como pueblo guajiro y como país. Eso que da asco, que no es normal, que incomoda, nosotros con el tiempo lo hemos ido normalizando. La Guajira, hoy muchas problemáticas que en cualquier lugar del mundo serían una vergüenza o serían una tragedia, aquí es como si no pasara nada, es como si fuera o ya hace parte del paisaje. Hace parte del paisaje de las carreteras en mal estado, hace parte del paisaje que se mueran los niños guayú, hace parte del paisaje que tengamos la luz más cara de la región Caribe, se nos hizo paisaje que nos quiten la luz un fin de semana y que la gente lo acepte como algo normal. Hemos normalizado
todas nuestras problemáticas desafortunadamente. Y estos héroes, porque repito, esa es la palabra para llamarlos héroes, han dicho ya basta de normalidad. Y hoy ellos invitan a que la dignidad debe ser la normalidad, debe ser la costumbre la normalidad. Entonces ellos han hecho un llamado enérgico a través de, no de la violencia, no del paro, no del bloqueo, no del enfrentamiento con el SMAT, no, con sus propios cuerpos. Porque como tú le decías en tu escrito, con sus propios cuerpos, ellos hoy se están manifestando. Y me duele, y lo tengo que decir aquí, me duele como guajiro, como rihuachero, ya no soy joven, yo tengo 40 años ya, pero como es activista juvenil, me duele que los guajiros no nos hemos solidarizado con estos chicos, no los hemos abrazado. Y esto posiblemente pueda ser un motivo para este en vivo. Entonces, yo no soy el protagonista de esto, son ellos, así que la idea es escucharles. Primera, pero quise hacer esa introducción. Es importante, Kathleen, hacer esa introducción porque tal vez muchos no se han tal vez enterado de lo que está pasando en Riohacha con estos 9 jóvenes que tomaron la decisión de comenzar una huelga de hambre desde el 1 de julio, como tú lo habías dicho. Ya son 8 días de estar expuestos, no solamente en su integridad física, sino también psicológica. Y yo creo que en esa misma medida, ellos con esa claridad que tomaron la decisión de hacer esa huelga de hambre, porque ya se habían hecho manifestaciones pacíficas, murales, que muchos de esos murales borraron en Riohacha. Razones todavía están allí. Se manifestaron a través del arte con muchas expresiones artísticas. Se convocó a toda la Guajira para que se manifestara y fuera un solo grito, y que marcara un hito histórico, porque primero que todo no es la primera vez que la Guajira y que los jóvenes de la Guajira están pidiendo un diálogo genuino con el gobierno nacional. Pero ¿un diálogo para qué? Un diálogo para que haya resultados, para que haya un plan efectivo de desarrollo para la Guajira, y que no sean simples promesas como siempre ha pasado, y papeles firmados que quedan allí archivados en gavetas aquí en Bogotá, y que precisamente queda la gente esperando. Y esa gente que necesita que se le cumplan sus derechos, ahí siguen esperando. Entonces, con esta decisión, yo quiero preguntarles a ustedes para que respondan el por qué. Razones muchas, pero con claridad, ¿por qué tomaron ustedes la decisión de protestar en huelga de hambre? ¿Por qué tomar una decisión en este momento? ¿Y cuáles son las exigencias o esos requerimientos o esos derechos que se están exigiendo en esta huelga de hambre? Entonces, sean ustedes los que puedan comentarle a toda la gente que está conectada y a la que va a seguir reproduciendo este video, porque en esa misma medida que se dé a conocer las razones, en esa misma medida también debe ser recíproco el respaldo, el apoyo, que no debe dar solamente el sector público en las administraciones locales o departamentales. Todos los guajiros y los no guajiros que residen en la Guajira deben respaldar estas iniciativas, porque así como muchos salen a respaldar iniciativas nacionales que ni siquiera les afecta, o que solamente por aparecer y volverse tendencia en Facebook, en Twitter o en cualquier red social, ¿por qué no apropiarse de una lucha que tiene que ser de todos nosotros? Y que no solamente te nuble la empatía, como dicen por allí, los privilegios, los beneficios o los espacios en los que tú estés, sino que también seas empático con esas personas que necesitan y que no tienen nada. Entonces, los escuchamos, muchachos, y nuevamente solo agradecimientos, y de verdad que como guajira me siento orgullosa de decir hoy que 9 jóvenes están en huelga de hambre haciendo un grito en nombre de todos los guajiros al gobierno nacional para que por fin y de una vez por todas dé una respuesta efectiva al departamento de La Guajira, porque lo necesitamos, lo merecemos y lo requerimos de manera urgente. Entonces, Luis Fernando, los escuchamos.
Bueno, yo voy a hacer como una introducción muy corta para que todos mis compañeros puedan también intervenir. Solamente voy a responder al por qué con otro por qué. ¿Por qué nos demoramos tanto? Esa es la gran pregunta. Nuestro rezago histórico lleva décadas acrecentándose esa desigualdad social en el departamento de La Guajira, que solo es comparable con los lugares de mayor miseria del mundo. Y aún así, cuando nos comparamos con los lugares de mayor miseria del mundo, nosotros seguimos estando entre los primeros lugares. No sé si en el África subsahariana existan estadísticas que superen los 6.000 niños y niñas muertos por hambre. Nosotros consideramos que, siendo ese uno de los grandes elementos, hay un conjunto de cosas que han venido afectando al departamento de La Guajira: salud, educación, agua potable, saneamiento básico, género. Podríamos tocar cualquiera uno de esos puntos y considerar que la problemática es terrible y que atenta fundamentalmente contra los derechos de las personas, es decir, atenta contra la vida. Hoy le escuchaba a Kathleen decir que mientras que en Bogotá la discusión es si el Transmilenio es subterráneo o va por la séptima, por arriba, la discusión en el departamento de La Guajira es cuántas vidas se pierden día a día por cuestiones de la falta de tomarse un vaso de agua potable. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo aquí es que el departamento de La Guajira merece que el gobierno nacional, como responsable del Estado, organice un gran plan de intervención al departamento de La Guajira, por supuesto respetando la autonomía y el diálogo genuino, que garantice o que fortalezca y resuelva los problemas estructurales del departamento. Por esa razón estamos aquí. Y nosotros tenemos un pliego de peticiones que le estamos exigiendo al gobierno nacional, que no se va a negociar con ninguno de los huelguistas, se va a negociar con la sociedad civil en pleno. Pero nosotros, con lo que queremos pactar para levantar la huelga, es el establecimiento de un protocolo que comprometa al más alto nivel, incluso de carácter presidencial o ministerial, para una gran intervención en el departamento de La Guajira. Finalmente estamos en huelga por dignidad, por honor, por amor, por el aprecio que le tenemos a nuestra tierra y porque creo que nos cansamos del olvido. Quisiera entonces, con esta introducción, que mis compañeros vayan profundizando en ese porqué para ir dialogando el día a día. Les quiero mencionar que los que ven con la carita así como rayada de cosas blancas es porque hoy estuvieron aquí con nosotros el movimiento afrodescendiente, conformado por organizaciones como Ubuntu, Matamba y Pedro Pascasio, y a la mayoría de nosotros nos hicieron, pues, digamos, un ritual donde los rostros, pues, son pintados de nuestra población afro que ha sido desconocida. Hay un racismo social y político para los pueblos afro y para los pueblos indígenas. No sé quién de los compañeros quiera alzar la voz. Eliel no se ha presentado, así que lo vamos a presentar de una vez y que él en un minuto y medio, 2 minutos, a él le gusta que le pongan los minutos, pero nos pueda dialogar un poco sobre lo que pasa, y yo sí quisiera que todos pudieran hablar el día de hoy, y ya le entrego la palabra al compañero Eliel. Aman, anaya sepiani waichon. Media chon. Ani anashatash. Estamos espiando. Ani oasha hiwaya chiquita cuaipa callada, nagafuire semain. María semain guayo, semain guayo, tuma hamos, tuma no sé, tum no horin te ayastagua, tum no horin te win, tum no horin te kirahiaka, kasaki na guayo, kana apa kahuaniki, na entera Facebook, te live Instagram manaka. Ani ya waya ho asha na kwere rona wayuka na iro acha chakacha wimpo muy tarach taya ka ya taya asha na mana wayuhira kwama na chaha ka tu ana sintu mapa kamuro usko wahira monaka. Muy buenas noches. La princesa Guadalupe,
permite transmitir la expresión de un pueblo que desde hace 527 años está luchando por pervivir en el tiempo, por no ser exterminado. Un pueblo que le ha tocado defender a este país constituido hace más de 500 años, el cual estaba colonizado por un pueblo que hace 56 años empezó a sentir la furia de la discriminación, del racismo, que hoy nos mata sin piedad. De verdad que es importante la unión, ya lo decía el compañero Luis Fernando. Hoy estuvimos con AFRO, pero también hemos estado con otras organizaciones indígenas que solo con escucharnos han venido, han sentido el llamado. La Junta Mayor de Palabrero estuvo por acá, la Fuerza de Mujeres Guayú, los sindicatos y otras expresiones organizativas que han dado frente y han dado la cara por las necesidades de este departamento. Y acá estoy yo, un simple guayú que ha asumido responsabilidades en su pueblo en busca de llevar alternativas y soluciones a nuestras necesidades. Sufrimos, pero dicen los viejos que le dan fuerza a su alma, a su cuerpo, para que puedan resistir el hambre y la sed en el territorio. Guacheche ringuay, mocheiro aguamay. Mi hace. Pero aquí estamos nosotros aún con vidas, ya 8 días de huelga, después de haber rebajado 11 kilos. Pero lo hacemos por cada más vida, gordito. cada más gordo, pero lo hacemos por la vida de nuestra gente. No podemos permitir, princesa, que nuestra gente se siga muriendo. ¿Cómo es eso que nuestra gente se muere? ¿Cómo es eso que el futuro de nosotros se lleva una cuenta de 6.088 niños? Que nosotros sigamos en el silencio y que nosotros sigamos callados ante todo esto. De verdad, hay mucho que decir y esperamos que hayan otros espacios para seguir hablando. Pero lo más importante es que es el momento del pueblo guajiro, del pueblo guayú, del pueblo afrodescendiente, de los pueblos indígenas que están en el departamento. Es momento de enrumbar a este departamento hacia el camino del cual no debió salir nunca. Es momento de prepararnos, de corregir errores, porque hay muchos errores que corregir como organizaciones, como movimientos, pero es momento de prepararnos porque las calles nos esperan nuevamente. Porque el gobierno tiene que entender que aquí, a pesar de que no tenemos que comer, a pesar de que no estamos comiendo, tenemos la voluntad y las esperanzas de las personas de sacar a este departamento adelante. Muchísimas gracias. Y tienen también el respaldo de todos esos niños y niñas que tal vez tienen más días sin recibir un alimento, sin recibir las condiciones. Y uno dice, bueno, 8 días de huelga de hambre. Nosotros, la Guajira, ustedes llevan 8 días, pero la Guajira lleva más años aguantando hambre, sin tener la mínima garantía y de que sencillamente, como decía Petri, que mañana aparezca nuevamente un niño muerto por causas asociadas a la desnutrición, como le llaman elegantemente, por no decir que se murió por física hambre, y que por pesar de tener alimentos a última hora, esos alimentos no hacían el mismo efecto en su cuerpo porque sencillamente no tienen agua potable para complementar esa alimentación. Entonces, sencillamente
como guayú, uno dice, estar ahí luchando por más de 5.000 niños que han muerto, y por los que tal vez durante estos días también lo hagan, porque sencillamente que entre más tiempo se va perdiendo, entre más tiempo se deje pasar para que este grito se escuche, más vulnerables y más afectaciones va a haber en las comunidades indígenas, en las comunidades afro, en las comunidades donde tal vez esas estadísticas ni siquiera llegan a una estadística nacional, porque no lo denuncian, porque no lo manifiestan, o porque sencillamente, según las tradiciones, lo toman como una consecuencia más de todo. Entonces, ustedes me disculparán si me pongo sensible con esto, pero no es fácil sentirse que tu voz no sea escuchada, que el gobierno nacional, que el gobierno local, que los gobiernos locales no tengan lo suficientes disposición para que de una vez por todas la Guajira pare ya, porque no puede seguir más. Y yo sí aplaudo de pie a esos 9 jóvenes que sí tomaron la decisión de hacer ese llamado, de exponer su vida, de poner su integridad física para estar allí y hablar en nombre de todos los guajiros. Y vamos a hacer todo lo posible, porque todos los guajiros somos responsables, porque la responsabilidad va en doble vía. Y nosotros también somos responsables como ciudadanos guajiros de que hemos permitido muchas cosas. Hemos sido muy pacientes y hemos esperado demasiado. Y entonces, ¿cuándo va a llegar el desarrollo de la Guajira? ¿Cuándo se va a dar ese primer paso? Si no es ahora. Ahora que 9 jóvenes están aguantando hambre, como lo han aguantado muchos años, muchos niños y niñas, adolescentes, ancianos, que no tienen garantizados sus derechos. Yo creo que es el momento, y lo felicito nuevamente. Y me causa de verdad sentimiento y remueve muchas cosas en mí que ojalá muchos guajiros también tengan ese despertar, porque este debe ser un despertar de la conciencia, de salir de ese adormecimiento, de que sencillamente porque yo tengo comida en mi casa, porque tengo agua potable, porque tengo mis servicios, porque tengo posibilidades de estar bien, sencillamente me resbale todo lo que pasa a mi alrededor, en mi sociedad, en mi territorio. Entonces, lamentablemente, muchos guajiros no han tenido ese despertar que también es necesario para que se respalde esas iniciativas como la que ustedes están liderando en este momento. Y que, por supuesto, esperamos que con el pasar del tiempo, en el sentido de que la gente se informe, entienda de una vez por todas de que es momento de respaldar y de apoyar y de buscar respuestas reales, no papeles firmados. Los papeles quedan allí, los gobiernos siguen pasando. ¿Cuántos acuerdos, les pregunto yo a ustedes, cuántos acuerdos se han firmado en La Guajira? ¿Con cuántos gobiernos? Muchos, durante años, y han quedado ahí en las gavetas, firmados. Y llegan a La Guajira, entonces le ponen el sombrero guayú, le dan el bastón de mando, le dan el chinchorro, le dan la mochila, pero ahí, el espaldarazo, y ya, se van para Bogotá y se olvidan nuevamente de la situación en La Guajira. Y todo se está haciendo en los tiempos no en los tiempos que se necesitan de la resolución de los conflictos. Yo tuve la oportunidad de estar en la última audiencia que se hizo con la Corte Constitucional en el seguimiento a la sentencia T-302 del 2017, donde debían estar presentes todos los actores del Estado, y tanto de los gobiernos departamentales, el de gobierno departamental y los gobiernos municipales. Y en esa audiencia, se hizo un seguimiento de los avances al cumplimiento de esa sentencia, de ese listado de cosas inconstitucionales. Y sencillamente yo estaba solo como espectadora, ahí, escuchando, viendo, escuchando desde el nivel más alto de presidencia hasta los niveles en otros sectores, y sencillamente no habían solo excusas, más excusas que acciones. Más excusas que acciones.
Entonces, de verdad que, ¿qué hacemos ahora? Porque el por qué está claro. ¿Por qué están ahí ustedes? Donde deberíamos estar todos los guajiros ahí, en un solo punto. Está claro. Pero ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso para poder lograr ese diálogo genuino y de interlocución y de acciones que necesita el departamento de La Guajira? Les hago una pregunta. El gobierno departamental, que lamentablemente a partir del 1 de julio también, un hecho coyuntural donde el gobernador se emitió el fallo de nulidad de su elección como gobernador de La Guajira. Y puede también esto parecer como una excusa para no tener esa interlocución directa del departamento, que debe a su vez ser como el puente para que el gobierno nacional jale a ese diálogo, porque si un presidente no recibe el llamado de su gobernador, de sus alcaldes, para decirle que hay 9 jóvenes que están en huelga de hambre y que posiblemente están poniendo en riesgo su vida para sentarse a un diálogo, pues, ¿qué hacemos? Entonces yo les pregunto eso, ¿qué piensan ustedes al respecto de toda esa parsimonia que ha pasado durante años en el departamento y que sencillamente esto no quede en un simple acuerdo de papel? ¿Cómo garantizamos eso? Les pregunto. ¿Qué han pensado ustedes como jóvenes? Porque precisamente ese discurso que también muchos se han aprendido de que los jóvenes son el futuro de este país. Los jóvenes son el futuro. Pero resulta que el futuro va pasando, el presente, el futuro se va convirtiendo en algo, una utopía, algo inalcanzable y que precisamente se vuelve uno viejo. Ketlin llegó a los 40, yo llegué a los 40. Sí. Y venimos de un proceso desde pelados, cuando ya todavía seamos parte de las juventudes. Así es. Seguía y se seguía, y cómo no repetir esa historia, cómo no ser una generación fallida. Es mi pregunta y es mi invitación a reflexionar, no solo para ustedes como jóvenes, sino para todos los guajiros. ¿Cómo sumarnos a seguir en esa fuerza y haciendo presión para que de verdad se haga una mesa que lleve acciones? Primero le vamos a dar la palabra a la compañera Beatriz. Lo que pasa es que ya a estas alturas nosotros nos da bastante sueño, porque es comprensible. Todo empieza a volver un poco más. Ustedes Entonces, se levantan temprano, no tienen energías y deben estar descansando. Por eso no estaba como tan de acuerdo en que fuera tan tarde el en vivo, pero... pero estamos disponibles para charlar, pero quisiera que un poquito cada uno compartiera algo y ahí vamos como construyendo, a ver si demoramos una media horita, 45 minutos más en el live si podemos. Y pues seguimos Te voy a pasar a Beatriz para que además como que ella como cuente su... Hola, Beatriz. Hola. Bueno, yo creo que primero es importante reconocer el por qué nosotros estamos aquí. Ya lo hemos expresado. Nosotros tenemos ciertas peticiones, queremos hablar con el gobierno nacional. Algo que siempre ha caracterizado al Guajiro es esa capacidad de dialogar, y no de hacer mal, porque nosotros no le hacemos daño a nadie, como mucha gente piensa. Aquí habemos 9 jóvenes, muchos de nosotros somos estudiantes, otros son trabajadores, representantes de distintas culturas, los indígenas, los afro, y estamos simplemente exigiendo lo que por ley nos deben dar, son derechos fundamentales. El departamento ha sufrido durante muchos años las aberraciones de un gobierno tan corrupto y no es justo que las nuevas generaciones sigan pagando ese mal. No es justo que el departamento siga cayendo en las manos de los mismos. No es justo que sigamos viviendo y sigamos yendo al mismo camino cuando podemos ponerle un punto final a esto, pero eso solamente se puede solucionar si todos estamos de acuerdo con eso. Eso solamente se puede solucionar si el gobierno
decide hablar con nosotros, decide dialogar con el pueblo, porque es con el pueblo que debía hacerlo. No es lo mismo hablar con una comunidad afro que hablar con una comunidad indígena, hay como visiones diferentes. No es lo mismo hablar en otro departamento que hablar en el departamento de La Guajira, un departamento tan rico en recursos, pero tan pobre porque el mismo gobierno se ha encargado de que así sea. La juventud tiene mucho que dar y no es justo que hoy, por ejemplo, no tengamos ese acceso a la educación. Muchos jóvenes quisieran estudiar, pero no es fácil hacerlo y mucho menos en las zonas rurales, por ejemplo, o llegar a una ciudad y querer estudiar, pero encontrarse con culturas diferentes, pero no apropiarse o no reconocer esa tradición que lo representa. Es importante que nosotros no perdamos el enfoque de lo que somos. Nosotros aquí, los 9 jóvenes que estamos acá, representamos a un departamento entero sin ningún tipo de exclusión. Simplemente exigimos derechos, porque es lo que nos toca por ley. Pero para eso es importante que el gobierno nacional intervenga, que se dé cuenta de lo que estamos viviendo. Nosotros aquí ya llevamos 8 días en huelga y sentimos también de pronto esa debilidad física que podemos tener, pero estamos ansiosos y tenemos la fuerza suficiente para seguir aquí los días que sean necesarios hasta que el gobierno nos escuche, porque no vamos a parar hasta que se dignen a venir, se dignen a dialogar y se dignen a negociar de las mejores maneras y con los mejores términos, y no con nosotros, sino con la población entera. Muchas gracias, Beatriz. Yo quisiera hacer una pregunta para darle un poquito más de información a las personas que nos están escuchando y las que nos van a escuchar, porque la idea es que este en vivo quede ahí en la cuenta de Primeria. Sabemos de que el colombiano, frente a la protesta social, no todos, pero sí muchos, se vuelven un poco suspicaces frente a qué hay detrás de este tipo de movilización social. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional se hablaba de una intervención rusa, otros decían que era Maduro, otros decían que Cuba, qué sé yo. Le hago una pregunta a ustedes. ¿Hay algún político o fuerza nacional o movimiento político detrás de la huelga que ustedes están impulsando? ¿Aló? ¿Me escucharon? ¿Escucharon la pregunta? Sí, escuché la pregunta. Okay. Detrás de esto hay todo un pueblo. Es lo único que tengo que decir. Detrás de esto hay todo un pueblo, hay todo un departamento, ¿cierto? Y ya llegamos hasta el punto en el que entendimos que no solo es el departamento, también es toda Colombia, ¿cierto? Esta es la representación de la resistencia del pueblo, es la representación del despertar del pueblo. Detrás de esto no hay ningún partido político, ni ningún candidato político, no hay nada. Detrás de esto está la agonía del pueblo después de tanto despertar, ¿cierto? Aquí estamos, nosotros dimos el primer paso como muestra de ese despertar y del decir ya basta, ¿cierto? Y seguimos esperando a que todo el departamento también se pronuncie y diga ya basta de lo mismo, ya basta, ya nos cansamos. Y con lo que decían ahorita de que los jóvenes son el futuro, de que siempre dicen que los jóvenes son el futuro, que lo vean desde ahora, los jóvenes somos el presente y lo estamos demostrando desde ahora. Así es, así es. Mira, me llena de alegría, ese es el término, escuchar eso, porque fíjate, porque por lo general muchas veces a la juventud se le infantiliza, y lo digo se le infantiliza porque muchas veces la gente cree de que, ay no, eso es, hay algunas, los están utilizando, esos pobres muchachos, los están llevando allá, mira, los están exponiendo, y no, estamos hablando de jóvenes autónomos, inteligentes.
con una lectura muy clara de lo que pasa en Riohacha, en La Guajira e incluso en Colombia. Y quise hacer esta pregunta porque yo sé que muchísima gente, no sé si por todo el ágora que hay en el tema del paro nacional, tiene como esa, no sé, esa idea errónea que detrás de todo esto hay intereses macabros, ahí está, que está Petro, que está el Partido Verde, que están los liberales, que no. Ya creo que hay suficiente ilustración sobre ese tema. No sé qué otra pregunta quieres hacerle a los muchachos primero. Bueno, con respecto a que precisamente La Guajira en este momento coincidió pues que a partir del 1 de julio quedamos sin gobernador, según el fallo, todavía no se ha hecho efectivo, pero sí es algo claro de que posiblemente hay elecciones atípicas en el departamento de La Guajira. En este momento ustedes se convierten, y hay que hablar con claridad, ustedes se convierten en presa fácil y en carne para esos goleros, esos goleros que van a estar circundándolo y mirándolos así desde el cielo. Dice, allá están mis presas. Pero las presas, ¿para qué? Para utilizar una causa, un sacrificio que están haciendo ustedes ahora en este momento, para sacar provecho político de alguna manera, porque eso de alguna manera quiere sumar votos por donde sea, porque todos quieren llegar allá a la gobernación de La Guajira. ¿Pero para qué? ¿Por qué y cómo? ¿Sí? Entonces, hay que estar como muy vigilantes de eso, porque puede coincidir directamente ese proceso de nueva elección de gobernador, pero también lo veo como una oportunidad para que esas personas que tengan aspiraciones tengan claro de que no van a estar a sentarse a dialogar con los que ellos creen siempre, los jóvenes, que les dan unas camisetas, unas gorras y lo que sea para que vayan a solearse. No, ya hay jóvenes que se están preparando, que están estudiando, que tienen conocimiento de la realidad de La Guajira, que tienen conocimiento de la realidad del país y que pueden tomar las decisiones. Pero ustedes también deben ser voz para que esos otros jóvenes, que no son los 9 que están allí, y que ustedes están representando a toda La Guajira, también tengan ese despertar de conciencia. Entonces, es una tarea. La lucha no solamente es pasar ahí los días sin comer. La lucha es la que viene ahora después de eso. ¿Cierto? Sí. Buenas noches. Mi nombre es Giselle González. A ver, nosotros representamos quizás ese rechazo de los jóvenes precisamente a esa política politiquera, valga la redundancia, y a todo ese rezago que ha tenido La Guajira, ¿okay? A toda esa falta de garantías que tenemos nosotros como jóvenes en nuestro departamento, que finalmente es donde planeamos vivir el resto de nuestra vida. Siento que pues es una coyuntura que debemos aprovechar. La historia nos condenaría si no lo hacemos. Siendo así, es necesario que nosotros los jóvenes, tomemos las riendas de esta situación. Es necesario que nosotros, que finalmente no representamos, nosotros 8 que estamos aquí, no representamos a... No sé. Somos 9. Somos 9. Ahora somos 9. Desde hoy somos 9. Desde ayer somos 9. Bueno, disculpa. Los 9 que estamos aquí no representamos a ningún partido político, ¿ok? Nosotros creemos en la democracia, nosotros creemos que la juventud tiene que tomar las riendas y tiene que votar, salir y votar, pero por quienes ellos piensen, y tienen que ser muy mesurados en lo que estemos. O sea, la juventud tiene que saber lo que está pasando, tiene que saber quiénes nos han hecho daño y quiénes son las posibles salidas que tenemos para eso. Ahora bien, nosotros no queremos protagonismo de nada, ¿ok? Nosotros salimos y hicimos esto porque somos quienes pueden, porque tenemos la responsabilidad.
Sin embargo, hay un pliego de peticiones, hay unas peticiones clarísimas, ¿ok? Que nosotros ya radicamos ante el gobierno nacional. Peticiones que son para todos los guajiros y peticiones que tienen que darse en una mesa de negociaciones permanente en la cual participen todos los sectores que representen algunas personas que habitan en este departamento. Siendo así... ¿Qué pasó? Sí, sí. Adelante, adelante. Lo estamos escuchando. Listo. Siendo así, nosotros no tenemos ningún padrino. Nosotros no vamos a apoyar ningún movimiento político, a pesar de que la política es el camino para poder cambiar algo. Pero en este momento no vamos a politizar esto. Nosotros queremos un cambio, una inyección del país, del Estado, para con el departamento, porque lo necesitamos. Necesitamos que se cobijen, que se arropen esas garantías y esos derechos primarios, básicos que tienen los guajiros por el simple hecho de ser humanos y de ser colombianos. Siendo así, nada, yo me despido con eso, con que no tenemos ningún padrino y no nos vamos a dejar amedrentar por ningún movimiento político. Así es. Bueno, muchachos, de verdad que es importante estos espacios porque en la misma medida que se dé la oportunidad de dar respuesta a eso, porque mucha gente se ha dicho, bueno, sí, hay una huelga de hambre, hay 9 jóvenes en la huelga de hambre, ay, pero ¿por qué están ahí? ¿Y por qué están pidiendo? O sea, todavía es extraño escuchar a un guajiro que haya que responderle eso. O sea, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Si hay que hacerlo, pues se hace. Y yo creo que esa debe ser la tarea diaria en la medida que se vayan presentando las oportunidades. Toda la invitación es a que todas las personas que hoy le preguntaba en mi Facebook, ¿quién sabe que hay 9 jóvenes en huelga de hambre hace 8 días? Y si saben por qué están ahí, por favor escribe un mensaje para enviarles apoyo, fuerza y ánimo para que sigan ahí hasta que haya una respuesta. Y mucha gente todavía se preguntaba y tocaba mandarle el pliego de peticiones para que al menos hicieran lectura. Pero bueno, hay que hacer la tarea, hay que seguir haciéndola y rescato a algo que decía alguien, que las cosas hay que repetirlas, que cuando tú estás cansado de repetir, apenas tu interlocutor está comenzando a entender. Entonces, hay que seguir en la tarea, muchachos. Yo creo que es importante estos espacios de diálogo donde a través de nosotros, de estas conversaciones, mucha gente pueda empatizar y pueda despertar esa conciencia que hay que hacer en el departamento de La Guajira para que esta lucha no sea solo de 9 jóvenes, sino que sea de todo el departamento de una vez por todas. Y ya que ustedes dieron ese primer paso importante, que se siga consolidando. Entonces, es bueno que descansen, que sepan que Dios está con ustedes. Pero yo quisiera hacerle 2 preguntitas ya, apartando un poquito el tema político, un poquito el tema humano. Ayer precisamente en las horas de la mañana, me eché una vuelta, me pasé por ahí un ratico y vi como una de las chicas que están allí se desmayó prácticamente. Incluso había unas personas allí y la vimos derrumbarse. Quiero preguntarles cómo se sienten hoy, anímicamente y físicamente. Que sabemos que 8 días van haciendo mella en el cuerpo y sobre todo en el espíritu. ¿Cómo se sienten ustedes, muchachos? Hola, buenas noches. Un saludo para Primeria y para todos los que nos ven. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Kathleen, nos hemos sentido, bueno, hasta ahora nos sentimos un poco agotados, con sueño, con cansancio, como si hubiésemos hecho ejercicio todo el día, porque la verdad, la fatiga de no comer y de no alimentarse, pues siempre nos pesa a estas horas, ¿no? En términos generales, nos hemos sentido relativamente bien. Hay momentos en el día
como lo es ahora en las noches y al mediodía, uno se siente agotado, se siente cansado, se siente fastidiado también incluso con la gente, porque uno se siente como acorralado de querer salir corriendo, pero obviamente es lo normal. Hay sentimientos también encontrados, algunos nos volvemos en fases como por momentos como muy sensibles, ¿sí? Entonces eso nos afecta un poco emocionalmente y físicamente también. Han habido compañeros, obviamente los cuerpos de cada persona no responden igual. Las dos compañeras han tenido recaídas, ayer estuvo una, hoy también otra compañera, incluso fue llevada a la clínica a hacerse unos exámenes. Ha salido todo bien, obviamente todo a causa de la falta de alimentos, pero aquí seguimos en pie de lucha, aquí seguimos luchando pues por este departamento que tanto amamos. Como lo decía la compañera hace un rato, esto no solamente es por La Guajira, esto es por Colombia. Queremos construir caminos nuevos, queremos construir una nueva historia para el departamento de La Guajira. Y cuando mi compañera hablaba, me acordaba de esta canción de la Dama Guajira. Entonces decía de que esta es mi Guajira engalanada, la que se yergue grande. Esa Guajira grande para nosotros, que ha sido pisoteada, tenemos que devolverle la dignidad a nuestro departamento. De que entre todos, y por eso hago un llamado a la unidad, a que entre todos, a pesar de las diferencias que podamos tener ideológicamente, socialmente, políticamente, nos unamos por este departamento que se está desangrando poco a poco, y que obviamente las que vienen detrás de nosotros son los que van a sufrir mucho más de lo que nosotros estamos sufriendo hoy. Entonces por eso los invito a que se unan. Esta causa no solamente de nosotros 9 que estamos aquí enfrentándonos día y noche a esto, sino que es de todos. Entonces los invito a que entre todos construyamos y le demos vida y le ensaltemos a esa Guajira grande que es de todos y todas. Bueno, antes de finalizar, le voy a hacer, antes de una prime, ya con esto finalizo. La mayoría de estos chicos que están allí son clase media. La mayoría, o que todos, trabajan, estudian, son clase media guajira. Clase media guajira. Y cuando uno vaya al parque a visitarlos, yo que he ido varias veces a visitarlos, ellos en este momento están durmiendo a la intemperie, ojo, a la intemperie. Su techo es un plástico, ese es el techo de ellos, duermen en hamacas, con frío. Ayer voy a hacer una infidencia aquí, pero hay que hacerla porque es una denuncia a la vez. Ayer contaba uno de ellos, contándole al secretario de gobierno, que se escucharon unos disparos y ellos se sentían temerosos porque en momentos de la noche estos jóvenes valientes héroes no tienen acompañamiento de la policía. Entonces decían que se sienten desprotegidos, se sienten abandonados a veces, sobre todo en las noches. Entonces, la última pregunta, como dicen esos periodistas cuando van a finalizar, no sé si sé que primero la que tiene que cerrar porque es nuestra anfitriona, pero yo quiero hacerle una pregunta esa de sí o no. Ustedes han dejado familia, novia, comida, trabajo, están sacrificando su salud, incluso muchos de ustedes posiblemente vayan a tener secuelas de esto que están haciendo hoy. La pregunta que yo les quiero hacer con la mano en el corazón, y ayer que veía a esta chica derrumbarse, sentí un dolor, una cosa horrible en el pecho, y quiero preguntarles de corazón, porque me nace, ¿vale eso la pena, muchachos? Te voy a responder con todo. Sí, o sí o no. Lo vale absolutamente todo. No sé si mis compañeros comparten lo que dicen, gracias. Pero lo vale todo. Hay un mensaje aquí que dice Castro Rosiris. Están allí representando las inconformidades de muchos que no se atreven a pronunciarse, porque la problemática no es solo de los jóvenes, eso es de todo el colectivo social guajiro. Y tiene la razón, ustedes están ahí representando tal vez la valentía que no hemos tenido muchos de tomar esas medidas para protestar.
pero aquí estamos respaldándolo. Yo les quiero dar nuevamente, muchachos, las gracias por este espacio, por la oportunidad de conocer de primera mano un poco más de esos sentimientos que están allí prácticamente fortaleciéndose en esa misma debilidad de sus cuerpos. Ese espíritu se sigue fortaleciendo y nutriéndose para seguir en esta lucha. Están en mis oraciones y esperamos que no sean muchos los días de espera para poder tener esa respuesta. Y hay que seguir moviéndose y haciendo las llamadas y los llamados que haya que hacer para que esto es de verdad. Que yo le decía a Ketlin en una conversación privada, le decía, nosotros los guajiros sí estamos jodidos. Yo le decía, estamos jodidos y nos tiene que dar pena que 9 jóvenes tengan que estar 8 días aguantando hambre para exigir lo que debemos exigir todos, solamente por dignidad, porque lo merecemos y lo necesitamos. Entonces nos tiene que dar pena, tiene que dar vergüenza, pero esa vergüenza tiene que transformarse en fuerza para ustedes y en respaldo para ustedes y el respaldo para todos los otros jóvenes que están allí también acompañándonos. Aquí dice, son admirables, Dios los bendiga y los guarde siempre, el ángel de Jehová acampa sobre sus vidas. Juancho Gómez dice, pa'lante muchachos, y ahí vamos a estar, firmes, como esa guajira indomable, esa guajira que merece no ser un rincón de Colombia, sino la esquina del mundo, porque así lo decía Tomás Grisario Pana, un pensador guayú que siempre rescato esa frase porque es de un hombre visionario. Que no nos vean como un rincón de Colombia, sino que nos vean como una esquina del mundo, de desarrollo como lo merecemos ser, porque tenemos con qué, con quién y tenemos cómo. Ahora solo nos faltan que nos respondan con todas las herramientas que se necesitan para que eso sea una realidad. Entonces, que tengan una buena noche en la medida que Dios les brinde también esa fortaleza, el agradecimiento también a sus familias que les han permitido estar allí, que les han permitido dejarlos por un momento y estar allí en representación de todos los guajiros. Aquí nos saludan los hijos de la Guajira, que es una organización de Miami. Se los saluda desde Maicao, que en este momento su representante está en Maicao. Entonces, vamos para adelante, muchachos. Mi abrazo fraternal y con todo lo que haya que hacer para que esto sea solamente el primer paso y que no sea un retroceso, para atrás ni para coger impulso. Así que fuerza. Vamos a apoyarlo también, vamos a apoyarlo también en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Hay que publicar todos los días bitácora de la huelga de hambre. Hay que, como les digo yo, insistir, que cuando ellos estén aburridos, nosotros estemos aburridos de repetir. Ellos apenas están entendiendo de que esto es una realidad y que la huelga de hambre está pasando en este momento con 9 pelados que tomaron la bandera. ¿Quiere que te diga algo, Prime? En este momento, ¿sabes cuál es el alimento de ellos? Nuestro apoyo. Ese es el alimento de ellos en este momento. ¿Yo te imaginas lo que se van entre ellos si toda la Guajira en realidad se pone seria y de verdad despierta? Y yo todavía no entiendo cómo en Facebook o en cualquier red social uno puede leer y que solamente piensen que eso no te afecta a ti porque tú tienes la comida en tu casa. No, hombre, sí. Estamos serios, Guajiro, estamos serios. Despertemos de una vez por todas. Esto no es de ahora, esto es una oportunidad para seguir marcando de verdad la diferencia y dejar tanta quejadera y pasar a la acción. Y exijamos lo que nos corresponde. Y hablar sin miedo, porque yo no sé por qué tanto miedo también. Esos son los que tienen rabo de paja y que tienen compromisos y que les cuesta salir a defender lo que les corresponde. Y estos pelados no. Y muchos tampoco tenemos esa atadura. Así que vamos a ver qué es lo que es. Con disposición de diálogo siempre, con respeto, demostrando la educación y lo que somos como guajiros con ese talante. Así de sencillo, hablando con claridad. Mi gente, Dios los bendiga. Mucha fuerza y los quiero. Bendiciones. Este live va a quedar guardado. Mañana lo compartimos. Abrazos. Gracias.